estadísticos. También hay datos que son de orden territorial o de orden espacial. Y esos datos estadísticos también, pues nosotros en Panamá, creo que lo mencioné el día de ayer, tenemos cualquier cantidad de datos en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la gestión de- que lleven, ¿verdad?, las instituciones y de hecho, y dicho sea de paso, todas las instituciones que tiene o que maneja se remaneja en la República de Panamá, pues tienen en alguna medida algunos datos o están incursionando en ellos, porque la verdad es que es importante tener información, digámosle de manera matemática, que nos puedan ayudar a dimensionar muchas cosas. En ese sentido, pues, vamos a tratar de ilustrarlos a ustedes eh, qué cambios significativos han tenido los datos que proporcionan las instituciones. En ese caso, eh, pasamos, ¿verdad? A ver, a ver. Ajá. Hay muchas instituciones públicas, también existen instituciones privadas, organismos no gubernamentales en nuestro país que manejan datos y eso va a refrendarse de acuerdo a los temas que ellos desempeñan. En el caso de Panamá está por lo menos el Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores, Educación, Obras Públicas y todo lo que ustedes están leyendo allí, ¿verdad? Están también otros estamentos institucionales, como es el caso de la Contraloría General de la República, que por una ley establece, ya no como dirección, sino como Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿verdad? Toda la información que existe a nivel nacional. Y también es manejada, y como es la que recopila los datos institucionales, maneja los temas, pues, tanto sociodemográficos como socioeconómicos, inclusive ambientales, y ya los de gestión pública. Es decir, que todo lo que nosotros escuchamos con referencia a rendiciones de cuentas, a transparencia, a niveles de corrupción, ya nosotros, pues, a través de este instituto, tenemos información que nos puede colaborar, ¿verdad?, para nuestras investigaciones que realizamos a nivel institucional. Entonces, esta pequeña filmina recopila, ¿verdad?, los servicios de luz, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, todas estas figuras que ustedes ven en estos momentos son las instituciones que, más relevantes que tiene Panamá a nivel, pues, como lo vemos allí, no solamente público, sino también privado. De hecho, pues, porque existe información, por lo menos en los estamentos o los temas relacionados al servicio de telefonía, a los servicios de algunas comunicaciones en especiales, eh, temas como la morosidad del sistema del abastecimiento de agua y una serie, pues, de informaciones que hoy día, pues, ya no las maneja las instituciones gubernamentales, sino entes privados, pues que una parte le pagan al Estado y otra parte pues es de los empresarios. Aquí en Panamá por lo menos tenemos muchos datos que ofrecen por lo menos los estamentos de salud. Es decir, el Ministerio de Salud, que es el ente, pero también está la Caja del Seguro Social, donde recopilan información no solamente de la cantidad de personas que acuden a estos centros hospitalarios o algunos centros médicos, ¿verdad?, institucionales, sino que también tienen digámosle, por temas específicos, especialidades o por causas de muerte o cualquier información que ustedes en un momento dado pues estén investigando y que ustedes van a encontrar esa información de manera concreta. Un ejemplo claro, les reitero, ¿no?, es la infraestructura panameña de datos especiales, que es un instituto que está dentro de la Autoridad Nacional de Tierras. Es decir, él es el que a través de ese instituto recopila información de datos espaciales de los territorios. Es decir, todas aquellas personas que manejamos, ¿verdad?, alguna
información territorial o de alguna disciplina que vaya vinculada con el tema territorial, por lo menos el caudal de los ríos, la longitud de los ríos, la altura, ¿verdad?, de un sistema de relieve, ¿qué te puedo decir? La densidad de población en un determinado territorio. Todo eso también, esta información, y en alguna medida se puede encontrar también en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, justamente porque esos datos, ¿verdad? Los censos, uno de los mejores censos que tiene Latinoamérica es Panamá, porque ya hay una estructura que es manejada desde los años 40 ya con gran especificaciones, ¿verdad? Tanto de índole territorial como de población. De hecho, eso fue la antesala para los años 50, generar la primera información a través de los atlas geográficos, que todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Estudios en la parte humanística, hemos sabido, ¿verdad?, que Panamá ya para los años 50 manejó la información para publicar en el año 60 el primer Atlas Nacional de este país, que fue dirigido por aquel entonces maestro Ángel Rubio. Esto pues de manera que nosotros en esta literatura geográfica, nosotros vamos a encontrar informaciones claves con referente a los primeros datos de los territorios. Y eso es importante. Recordemos que ayer habíamos pues eh, definido que primero en una investigación, a la hora de limitar una investigación, tenemos que tener en cuenta qué área geográfica es la que nosotros vamos a estudiar. En este caso puede ser una comunidad, un distrito o parte de dos comunidades que comparten dos temáticas territoriales diferentes, pero el asunto pues es dimensionar el territorio. Y cuando ya lo tengamos dimensionado, vamos a estudiar la población, las culturas, la idiosincrasia de esa población asentada sobre ese territorio. Vamos a estudiar su lenguaje, no sabemos qué vamos a estudiar, pero sí, primero dimensionando el espacio y luego entonces identificando la población con respecto a ese tema de investigación. Y no olvidar en ningún momento, ¿verdad?, el tiempo que nosotros vamos a estudiar. Es probable que nosotros estudiemos el pasado, el presente, para entonces tener una proyección hacia el futuro, que es lo que en estadística se conoce como las tendencias, ¿verdad? Es decir, si la población va a crecer, va a disminuir. Y volvemos y tocamos el tema de que hay eventos que nos pueden a nosotros marcar un hecho importante como lo fue para todo el mundo la presencia pues de la pandemia, que antes de la pandemia teníamos una tendencia o teníamos proyectado un número de población, sin embargo ya después de la pandemia pues el asunto fue otro y que lógicamente gracias a la recolección de datos nosotros pudimos y hemos entendido, ¿verdad?, que hubo cambios significativos inclusive dentro de la estructura de la población. ¿Quiénes fueron los más afectados eh, eh, por la presencia pues desde la pandemia y cómo resistió, ¿verdad? Y en qué momento, ¿verdad?, hubo la oportunidad de tener eh, el antídoto, diría yo, no sé, la vacuna, pues, para controlar esta horrible, pues, pandemia. Entonces, dos instituciones importantísimas que tiene el país es a través, que antes le llamaban, digo, sigue llamándose Instituto Nacional Geográfico Tommy Guardia, pero que está, ¿verdad?, conectado directamente con la Autoridad Nacional de Tierras. Y allí existe una oficina, ¿verdad?, que se llama Infraestructura Panameña de Datos Espaciales. Es decir, todos los datos del territorio panameño, los que se han podido lograr, ¿verdad? Porque eso es un trabajo arduo. Todo lo que tiene datos tiene que tener una participación muy grande con respecto a la visitación, a ir a buscar la información, lo que nosotros le llamamos una labor de campo. En la labor de campo es donde nosotros obtenemos el grado de confianza de hasta un 98% de la recopilación del dato y por eso pues que en algunas investigaciones
hacemos tal vez algunas encuestas o entrevistas para enriquecer con mayor efectividad el tema que estamos investigando. Entonces, una de las instituciones, todas las instituciones en este país tienen datos, información, de acuerdo a los temas, pero es el Instituto Nacional de Estadística y Censo quien las recopila, ¿verdad? Las depura, las analiza, porque hay datos que a veces son mal capturados y que ahí en ese porcentaje de error, que ellos le llaman estadísticamente, es donde esto se puede lograr mayor efectividad o a proximidad de los datos. Recuerden que eso no es ligeramente que son 348.932, no, es un aproximado. Aquí en las investigaciones siempre tenemos un rango de aproximación y eso es muy importante. Muy bien, entonces, dentro de lo que son las disciplinas en el campo de las humanidades, nosotros tenemos muchas, ¿verdad? Desde la área de la musicología, la filosofía, el arte y todas estas cosas que somos pues encargados pues de, de alguna manera pues tener pertinencia a todo lo que es la humanística. Pero ¿cuáles son los datos que nosotros realmente buscamos o cuáles son los datos que nosotros necesitamos? Bueno, todo ello va a depender de lo que queremos investigar. Por lo menos en historia hay muchas investigaciones relacionadas al pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué personajes o qué cantidad de personas, por lo menos en un movimiento inquilinario, fueron las que participaron? Y se hace una descripción del número de personas o la aproximación de la situación que pasó en ese momento. Entonces ellos sobre la base de esto y sobre las nuevas manifestaciones de ahora pueden hacer comparaciones, porque hay, ¿verdad? Como referencia, pues, los datos. En filosofía, vaya, en filosofía es algo tan hermoso porque en filosofía estudiamos ética. Nosotros, por lo menos en las instituciones, todas las instituciones de este país y de muchas a nivel mundial, estudiamos ética, pero va en función al tema de la gestión y eso tiene también otra forma de capturar información para entonces saber si nosotros podemos fortalecer, podemos incorporar nuevas políticas, ¿verdad?, de gestión para valorar lo que ellos desean, pues, qué sé yo, eficiencia, los recursos humanos y todas estas cosas, ¿verdad?, que nosotros en algún momento en términos de gestión pública nosotros deseamos. Y ahí el campo de la filosofía, que es la tendencia, ¿verdad?, ya trabaja en estos asuntos, perdón. La literatura ni se diga. Siempre en la literatura he visto que las investigaciones se hacen con referencia a ciertas épocas o cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Porque lógicamente no es una disciplina que tiene muchos cambios. El tema del lenguaje, he visto investigaciones, pero de manera muy reducida con respecto al tema, pues, de los cambios que han ocurrido en la cuestión idiomática. Por allí escuché una persona que está haciendo el tema de incorporar el lenguaje indígena dentro del marco jurídico. O sea, son cosas eh, que pueden ser patentizadas más adelante, pero es sobre la base de la información de los datos que se tienen. De tal manera que en el campo de la geografía, el campo de la historia, son las que, que puedo decir yo que tienen eh, mucho, muchas investigaciones, ¿verdad? Que nos pueden dar con claridad, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos. Por eso es importante que a la hora de nosotros seleccionar el tema, busquemos información, artículos, libros, qué sé yo, ¿verdad? Infórmenes sobre cuál es la situación o cuál fue la situación numérica, por decirlo así, para entonces nosotros ir aunando más con respecto a la información existente de manera pues de datos. Entonces, justamente por esa línea,
por lo menos en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde tuve el placer de laborar en esa institución, justamente antes era Dirección de Estadística y Censo y pasó a Instituto Nacional de Estadística y Censo. Allí pues es nuestra escuela, por decirlo así. Tradicionalmente existían los censos de hecho, pero eso fue hasta la década del 40. Y posteriormente a eso fue un censo de derecho, es decir, que se hacía pues una vez al día. Y un día seleccionado pues en tiempos de época seca y en tiempos en que las escuelas pues no tenían la asistencia escolar y se utilizaban todas estas infraestructuras para que las personas llegaran pues a recopilar la información y de ahí repartir pues a los empadronadores y capturar la información para saber, a resumidas cuentas, pues cuántas personas, cuántos panameños habían, y ya después se depuraba la información de la estructura de edades y otros temas, ¿verdad?, vinculados a la información censal. Un censo lo que nos da a nosotros, siempre, cada década ha mostrado ciertos cambios. Estos cambios han ido en avanzada. Por lo menos podemos decir, ¿verdad?, que ya la información censal la podemos encontrar de manera expedita a través de las famosas páginas web. El apoyo de la tecnología ha sido grande desde los años 40, inclusive hasta la actualidad. La recopilación de datos cada vez con esta ayuda de estas herramientas ha facilitado, ¿verdad?, que todos los sistemas institucionales tengan una información mucho más amplia, mucho más con mayor efectividad para lo que estamos buscando. Entonces, todas esas informaciones, todos estos datos, lógicamente, que manejan las instituciones, es sumamente valiosa, y de esa validez que tienen esas instituciones con sus datos, entonces el aprendizaje, todas las disciplinas, ya no solamente humanísticas, sino del campo de la salud, del campo de la construcción, del turismo, todas estas cosas, ¿verdad?, van a la administración, la tomamos para buscarlo como un hecho relevante de la actualidad nacional, de nuestras investigaciones, inclusive como apoyo a nuestras metodologías de trabajo. Eso es sumamente importante. Tal vez nosotros desconocemos qué tanta información tienen las instituciones o, o no la tienen, porque hay instituciones que manejan un tremendo tema, por lo menos seguridad. En el tema de seguridad, algunos datos son exclusivamente para ellos, para un asunto de estrategia, pero hay otros que sí deben darse a conocer, como es el tema de los riesgos. Panamá, el tema de riesgo está un poco débil, está un poco, pues, incipiente, y si bien existe una Cruz Roja, no sé cómo es que se llama el otro, eh, el que maneja los riesgos en Panamá, todas estas atienden, ¿verdad?, el riesgo de las comunidades, un deslave, una inundación, qué sé yo, pero no han llegado a capturar la información de cuántas personas eh, pues fueron atendidas ante un riesgo, a un derrumbe. No tenemos, con carácter de eficiencia, por decirlo así, datos bastante aceptables. Pero lo que sí es cierto es que existen, ¿verdad?, informaciones que nos ayudan a nosotros a darle esa efectividad a nuestros métodos de investigación en la disciplina que nosotros manejamos. Eso es sumamente importante. ¿Cuáles han sido esas transformaciones tecnológicas que tenemos hoy en día? Bueno, por lo menos nosotros debemos de preguntar, bueno, ¿quién aquí en la sala no tiene celular? Y le aseguro que todos lo tenemos, ¿verdad? Entonces, a través de los teléfonos, que ya se ha vuelto múltiple,
es decir, de múltiple uso, es teléfono, es cámara fotográfica, o es una agenda de compras, ¿eh? Es momento de hablar el justo a tiempo, por escrito, por medio de voces. Hay una serie, ¿verdad?, de oportunidades que nosotros podemos hacer a través de los teléfonos celulares con estas adaptaciones. Ya creo que dentro de unos próximos meses, ya va a salir estos lentes que nos van a proporcionar colocarlos, ¿verdad? Y tener una conversación con un turco, con un japonés, de tal manera que él pueda hablar en su idioma y yo en el mío y nos vamos a entender por estas nuevas tendencias que se están fomentando pues en estos momentos. Entonces el asunto va para mayores. Eso es lo que nosotros llamamos ahora pronto las inteligencias artificiales. Pero es nada más tecnología, pues, cada vez más versátiles, cada vez más con ánimos, diría yo, de afianzarnos, ¿no? Como seres humanos, pero también de destruirnos, ¿no? Entonces allí hay que tener una serie de cuidados con respecto al uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías que ya están. Entonces tenemos las apps. Tenemos hoy día, por lo menos en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se maneja a través de tableros de control o tableros digitales que otorgan datos demográficos. Y hoy, después de esta pequeña conferencia, vamos a asignar nuestro primer taller que va en función, ¿verdad?, a conocer las páginas web y la información que cada uno de nosotros puede generar. Por lo menos ya los censos tienen una plataforma en términos electrónicos, es decir, usted puede buscar de los años 90, 2000, 2010 y ya no 2020, sino 2023, toda la información y de la población, de la vivienda, de la salud, de cualquiera de cualquiera de estos temas que nosotros estamos pues investigando o estamos reforzando algo que ya tenemos en nuestro entorno y de tal manera pues que nosotros podemos hacer en nuestras investigaciones definir esos cambios. Muchas personas le llaman cambios estructurales. Claro, asumo yo porque el entorno cada vez se modifica, el hombre lo modifica. El uso de los dispositivos, lógicamente ya nosotros no usamos la USB, lo que muchos le llaman la pastilla, ya toda la información la tenemos en la famosa nube. En esa nube nosotros podemos abrir nuestro enlace y colocar toda la información allí, ¿cierto? Entonces nosotros ahora mismo, tal vez muchos de ustedes están en sus trabajos, otros en sus casas, y a través de la internet y podemos escuchar esto en una sala o en un autobús. Recuerdo que hubo en una clase virtual, uno de los compañeros decía, perdone profesora, ¿puedo hablar más alto? Que es que voy en el bus y lleva el volumen muy alto. Entonces yo le decía, bueno, mejor escucha la grabación y te darás cuenta, ¿verdad? Que en la grabación, todas esas cosas que no pudiste escuchar, las vas a escuchar. Eso nos lo permite repetir lo que hemos dicho. Lo penoso es que para eso se edita, ¿no? Para quitar todos las muletillas que tenemos, porque todos en alguna manera tenemos muletillas, o en un momento dado, pues nos sale un estornudo o tenemos que descansar la vista. Yo cada hora y 15, descanso, ¿verdad? Mi mirada hacia el computador. Y otra cosa sumamente importante dentro de las transformaciones tecnológicas, que es la famosa data. No todo el mundo pues tiene data. La data pues la data es más que nada la acción o me permite, ¿verdad? A mí tener la comunicación. Y si no tengo una fuente que me logre eh, transferir los datos míos, que pueden ser conversaciones o llamadas, entonces no puedo tener esa oportunidad, ¿verdad? De tener data. Eh, sobre todo, pues, en los famosos, pues, celulares.
Entonces las transformaciones tecnológicas van a seguir surgiendo. Ya escuchamos esto de inteligencia artificial hoy día, pero yo digo que la inteligencia artificial desde el siglo pasado, los años 40, o desde que el hombre fue a redescubrir o a ver qué existía en el satélite Luna, entonces ya ahí habían, ¿verdad? Aplicaciones tecnológicas experimentales, lógicamente en su inicio, hasta que poco a poco se fue logrando la adquisición de información para justamente generar una tecnología o una herramienta que nos ayude a nosotros ser más eficientes con la información. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial. Son herramientas. Hoy día me decía una colega, oye, qué fantástico, dije historia de Panamá y me sacó 12 diapositivas de historia de Panamá y yo las puedo entonces acomodar. Entonces, lógicamente, si eso se lo hace en menos de 20 minutos, por decir un número, o de 15 minutos, entonces ya el conocimiento mío va entonces a mejorar tal vez esas 12 diapositivas que me presentó, pues, los nuevos alcances tecnológicos. Entonces, compañero, y hay algo muy importante que nosotros como investigadores tenemos que estar muy familiarizados con estos cambios, justamente por el hecho de que si no lo sabemos manejarlos, o buscamos un asistente, o simplemente nos retiramos, ¿verdad? Porque todo tiene esto, a veces su, su tiempo, pues, su tiempo, ¿no? Muchas personas eh, de nuestra edad, por lo menos, ya no dominamos algunas cosas y tenemos que buscar esa ayuda, pues, con una persona o con, más que nada con un joven, pues, que maneja todo, que esto y que el otro, pero ahí puede haber un intercambio de conocimientos. Nosotros sabemos muchas cosas que tal vez un joven no las sepa y entonces esos conocimientos que nosotros tenemos podemos compartirlos con un joven que viene ver, con esas nuevas aplicaciones y hacer un trabajo en conjunto. Eso sería fantástico, ¿verdad? Que se aplicara por lo menos aquí en la universidad. Una de las cosas en muchas investigaciones es el tema de tener un material cartográfico. Yo les traigo aquí el que maneja el INE. No porque, reitero, ¿no? Laboré allí. Ese aparato que ustedes ven allí, dibujo cartográfico, era cuando se hacían los dibujos, los mapas, los croquis para los censos de manera manual. Las herramientas de trabajo eran los normógrafos, las brújulas, ¿verdad? Que allí se calculaban, ¿verdad? Y se generaban una serie de informaciones matemáticas que iban plasmadas sobre la base de un papel. Pero esos nosotros al principio le decíamos achurados, que eran con lápices, la tendencia A, la tendencia B. No sé si aquí hay alguno del campo de la ingeniería o la arquitectura que dio dibujo técnico y ahí pues se percata, ¿verdad?, de esa información. Entonces, allí es la importancia, ¿verdad?, de conocer cómo trascendió el material cartográfico hasta que llegamos al uso de las computadoras. Cuando el material cartográfico se usó a través de la computadora, simple y llanamente se manejaba sobre la base de líneas, puntos y áreas. Y sobre esa base, ¿verdad? Que fue ya a finales del siglo pasado, se fue incorporando información. Se fue dando a conocer los primeros datos. Bueno, ¿qué genera un material cartográfico? Entonces allí le llamamos atributos y campos. Pero para muchos fue un gran problema porque no todo el mundo manejaba el inglés técnico. Entonces tuvimos que tomar cursos de inglés técnico para entender lo que significaba lo que nosotros leemos ahorita aquí en español, file, pero es file, ¿no? O directorio, que en inglés tiene su pronunciación. ¿Y qué manejamos en un mapa? Bueno, algunos datos que tienen que ver con los colindantes. Podemos ver estructuras, que bueno, qué tipo de estructuras, las escuelas, las viviendas, los comercios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos ver dentro de un material cartográfico? Ah, bueno, la referencia, quién vive aquí, quién vive allá.
o cómo se llamó el comercio y de allí, pues, con esas informaciones se generaba el material cartográfico, por dónde pasa la calle, qué dirección tiene, pero lógicamente eso no se hacía a capela, eso, la base de todo material cartográfico eran fotografías aéreas, ¿verdad? Porque ya en esa época pues se manejaba, ya desde los años 40 se manejaba la fotografía aérea, las primeras fotografías aéreas, y nosotros teníamos la ventaja, Panamá tenía la ventaja de que justamente aquí en Fort Clayton, en Fuerte Clayton, existía la Escuela Cartográfica de América Latina. Entonces, todos los que tuvimos la oportunidad de estudiar allí, wow, fue magnífico porque en el caso mío, pues que tuve la oportunidad de estudiar allí separación de colores, pero era justamente para poder hacer un mapa topográfico a una escala que pudiera representar, ¿verdad? O pudiéramos manejar lo que es el territorio y que es una base conceptual para cualquier investigación. Me siento afortunada de haber participado allí. Entonces, lógicamente, el material cartográfico para nosotros es importante y sobre la base de lo que es el territorio nacional, que es la figura de abajo, ¿verdad? Para los años 80 se tenía esa dimensión y ya vemos que hay colores representativos que nos demuestran a nosotros qué es lo que existe allí, bueno, dónde está concentrada la población, pero eso es gracias a los datos. Y todos estos datos después se fueron, por decirlo así, incorporando a esa gran base de datos estadísticos. Entonces, esa información, muchos de ustedes probablemente, pues, si la conocían, qué bueno, pero si no la conocían, ya saben, ¿no? Que hay un nivel muy característico de investigación sobre la base territorial. Y es sumamente importante. Entonces, ya en estas dos últimas décadas o tres últimas décadas, sí, para ver dos décadas, en las últimas dos décadas ya existía una cartografía digitalizada, ¿verdad? Esa cartografía digitalizada, ya por lo menos el Instituto Nacional de Estadística y Censo la tiene de manera impresa y digital. La cartografía digital ya se puede observar a través de los demos o a través de las páginas online. Dicen ellos, hace poco que conversé con ellos, ya están trabajando de adquirir, ¿verdad? Como hay transferencias bancarias, abren una cuenta, como la tenemos aquí en la facultad, y nosotros, no importa el banco que nosotros estemos inscritos, podemos hacer una transferencia bancaria para pagar, ¿verdad? El curso este que estamos dando y todos los cursos que hemos dado, ¿verdad? Aquí, que fue producto positivo gracias, pues, a la pandemia. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, para todo el manejo cartográfico, les puedo adelantar que siempre ha tenido un apoyo de algunos organismos internacionales y nacionales para que estos organismos ayuden a incorporar una mejor información del territorio. Por eso, uno de estos software, por decirlo así, atienden, ¿verdad? Por lo menos el Google tiene el Google Map, pero no toda la información que aparece en Google Maps es la correcta. Tal vez las referencias no son las mismas, algunos sí que ya sabemos y que los comercios son verdaderamente responsables y ponen los nombres de los comercios. Y si tienen accesibilidad allí, pero lo malo es que hackeen o intervengan, ¿verdad? En una formación territorial y den falsos nombres, ¿verdad? O den nombres que son de otra área que realmente no corresponde. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante hacer las verificaciones de campo, porque allí nos damos cuenta si efectivamente lo que estamos viendo es un rancho o lo que estamos viendo es un servicio de letrina abandonado. Entonces, todas estas cosas pues son sumamente importantes. Ya por lo menos el protocolo de atención a todos los usuarios es factible. Ya puede ir un sociólogo, puede ir un estudiante, puede ir un investigador, un médico, porque puede ir cualquier persona a buscar, ¿verdad?
bueno, ¿dónde estoy ubicado? Yo les digo a los chicos de farmacia a veces, que les doy geografía de Panamá, digo, bueno, ustedes quieren ir a San Francisco de la a San Francisco, le digo yo, pero ¿cuál San Francisco? ¿Verdad? La nomenclatura y todas estas cosas hay que tenerla muy considerada para una investigación, porque hay múltiples San Francisco. O queremos ir a Santiago, ajá, ¿cuál Santiago? Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Veragua, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a ser más específicos al momento de identificar o delimitar el área de estudio. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Ya vimos que los mapas eran en papel, que se fueron a digitales. La información de los datos que queremos buscar, ya están los famosos tableros digitales. ¿Qué nos proporciona los censos del año 23? Aquí a su mano izquierda van a ver que está provincia, distrito y corregimiento, ¿verdad? Sobre la base de la provincia de Panamá Oeste, perdón, el distrito de Chame y el corregimiento del Líbano. Toda esa información que ustedes ven allí pertenece a esa área geográfica. Se empadronaron 299 personas, de los cuales hay más mujeres que hombres y que la mediana edad de la población es de 32 años, una población relativamente joven. Que mire usted, solamente el 2.9% de esa población es analfabeta, pero ojo, ya es casi 3, o sea que hay que prestarle atención a eso. Información como la población afrodescendiente, la indígena, y le decía en estos días a una compañera que está justamente haciendo algo sobre la población indígena, una investigación de la población indígena, que le comentaba, lamentablemente, el registro de los nave buglé, perdón, ya debe buscarse en la oficina. ¿Por qué? Porque esos datos sí no están estructurados de esa manera, a sabiendas que nosotros tenemos 7 grupos étnicos. Entonces, si nada más vamos a investigar un grupo étnico, entonces ya la información es mucho más especializada, de tal manera que esa especialización, entonces ya tenemos que tocar puertas, ir a la institución y buscar de alguna manera cómo es el registro que se encontró el instituto o la persona que promueve, ¿verdad?, la información estadística, pero cómo nosotros la encontramos al momento de la investigación. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos cotejando, perdón, un dato que toma como referencia un tiempo específico, el momento del censo, pero yo estoy tomando eso de base y estoy haciendo mi estudio ahora en el año 25. O quiero hacer estudios anteriores para hacer cuadros comparativos de la línea de tendencia de crecimiento, pudiera ser, si estoy haciendo una investigación de carácter geográfico y donde la estadística, los números me van a decir a mí si hubo o no hubo cambios. Y sobre la base del cambio, entonces yo aporto, ¿verdad?, a mi investigación o a la investigación. Y lógicamente, ¿por qué vemos las figuras de pirámides de edades, gráficas y cuadros? Porque lógicamente son datos que gráficamente podemos, como decimos en buen panameño, a vuelo de pájaro, cuál es el mayor y cuál es el menor. Y para el caso en el corregimiento del Líbano, que es el ejemplo que está allí, según la población quinquenal, es decir, las edades entre 15 y 64 años, es la que mayor población tiene, ¿verdad? Y si nos vamos a la pirámide de la población, resulta que las mujeres entre edades de 5 y 9 es un 8%, ¿verdad? Lo que significa que ahí es donde hay más mujeres, pues en esa estructura de edades. Posteriormente, las que tienen 4-7, que es la de 0 a 4 años, y esa información nos va a decir que a la vuelta de 5 años, la población entonces, que ya no tenía 4, que va a tener 9 o va a tener 10, va a crecer. Pero entonces el tema de la natalidad y la muerte, los nacimientos el tema de la muerte, eso es lo que nos brinda a nosotros información sobre las estimaciones.
Y entonces ese dato también es importante cuando nosotros vamos a estimar o a proponer cosas, porque tenemos que tener como base esa información. Entonces, como verán, pues es rica la información que tiene el instituto, ya está accesible a las páginas web y de manera súper específica, o sea, vemos provincia, distrito, corregimiento, porque nos ayuda inclusive la información a delimitar áreas geográficas con información valiosa, pues, para lo que estamos estudiando. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos que esa información ya está recabada, hay un sistema de recopilación de base de datos, que es el famoso Retadam, que nosotros nos incorporamos, la página web nos permite a nosotros, ¿verdad? Hacer algo exclusivo. Bueno, yo quiero saber las viviendas temporales en Playa Gorgona, ¿cuántas son? Entonces yo hago mi filtro, ¿verdad? Para saber cuántas viviendas, del total de las viviendas, cuántas son temporales. Es decir, las viviendas temporales son aquellas que, por lo menos acá, de repente, Idiquel tiene una casa de playa, ¿verdad? Pero ella va de cuando en cuando, pues allá. Esa es su casa temporal. La condición de esa vivienda es temporal. Ella va, no, ella no vive ahí como residente, ella va de manera temporal, en tiempo seco, en algunas veces, no sé. Entonces, la comunicación de los resultados que genera, ¿verdad? Todo lo que es el censo es muy atractiva. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos que tienen nuestras computadoras o nuestras laptops, ahora manejamos el Office 365, ahora se está incorporando la inteligencia artificial, aunque siempre estuvo incorporada, pero no la sabíamos manejar. Ahora pues con estas nuevas indicaciones sobre las apps, nuevas motivaciones como los famosos YouTube o YouTube, como fuere, ¿verdad? Que ya nos brindan información de cómo se hace una pirámide de edad o cómo se hace un gráfico. Entonces nosotros esa información la ajustamos de acuerdo a lo que nosotros vamos a recolectar. Y eso es lo que, vuelvo y repito y seguiré repitiendo, es lo que nos da validez en nuestra investigación. Entonces ya el Instituto Nacional de Estadística y Censo tiene estos tableros digitales. Mire qué rica información existe allí en la mano izquierda. Es lo que le llaman a ellos toda la información de índole demográfica, de tal manera que si queremos inclusive averiguar sobre un barrio en especial, ya vamos a tener, según el censo del 23, toda la información, ¿verdad? Entonces ya los muchachos que le estamos enseñando a hacer microinvestigaciones sobre la base de sus datos, ellos se van a percatar de que eso es muy valioso y que a ellos les encanta eso porque a veces nosotros, por lo menos yo sí lo hago, ¿eh? Bueno, vamos hoy a hacer un taller que tiene que ver con husmear la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Vamos a ver qué información hay, de qué lugares usted, pueden hacerlo de aquí, de allá, de donde usted guste. Y ya ellos empiezan a manejar y les encanta y a veces se quedan cortos, como dice uno, porque no saben manejar las famosas, ¿cómo te diría yo? Los diferentes enlaces que tiene la misma página del instituto, ¿verdad? Entonces, todo esto ayuda a la institucionalidad a ser como más gestora, más transparente de la información. Ya no tenemos que ir hasta allá, hasta el instituto a buscar, pues ya desde casa podemos tener toda esta información. Y como nosotros en las investigaciones nos aparamos de la fuente, esos datos provienen del instituto, porque están publicados, ¿verdad? Entonces, aplauso para eso porque nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a tener una mayor efectividad de la investigación. Y que como estrategia ante el asunto de la pandemia, pues da a conocer este tipo de informaciones. A veces los compañeros venían de Veraguas o de Coclé a buscar información de su sitio acá, Panamá, y a veces se iban con los brazos vacíos. ¿Por qué? Porque no había la información tan expedita como la tenemos hoy en día.
Y esto no solamente pasa con el Instituto Nacional, también ocurre con otras instituciones que sí manejan, ¿verdad? Una información capaz de llegar al punto que nosotros, al punto clave de nuestra investigación. Y esta información, inclusive, los medios de comunicación se amparan, ¿verdad? Usted cuando va a escuchar las noticias, siempre hay un periodista que dice, bueno, el instituto o el IDAN, el MINSA dijo tal o cual. ¿Por qué? Porque esa información la está dando a conocer al público en general. Y cuando hago público en general no es nada más nacional, esto es internacional, ¿eh? Estas nuevas herramientas, si yo quiero saber ahora mismo cuál es la población de Congo, me voy al Instituto Nacional de ellos, ¿verdad? Y me brinda pues esa información. Y lógicamente esto es muy vinculante con todas las personas claves ante no solamente opinión pública, sino también de las estrategias o los procesos de gestión que se manejen, ¿verdad? Hace poco se segregó el corregimiento, se creó pues el corregimiento de las Garzas allá en Pacora. Se esclareció por lo menos un nuevo corregimiento acá entre Juan Díaz y Don Bosco. Ya Don Bosco es un corregimiento aparte. Porque claro, si bien es cierto, ellos se crean, no es nada más por el número de la población, sino por otras características, otras variables, otros indicadores que permiten dentro del proceso este de segregación llevar a cabo ese tipo de acciones. Entonces, es vinculante la información de los datos porque, lógicamente, pues proporciona una mayor gestión de los territorios. Muy bien, esto sí lo tomé del INE, le pedí prestado y les pedí permiso y dice, no, Mirna, esto es público, porque aquí nada más lo que hicimos es que adornamos algunas cosas. Ah, perfecto. Entonces ellos dicen, ¿cuánta población empadronaron? ¿Verdad? Según el censo del año 23. Es probable que muchas personas se quedaron, pero esto que está aquí, la palabra según, nos ayuda a nosotros que este número de 4.202.572 personas es un aproximado, ¿verdad?, de la población panameña. Y que de allí hay una efectivamente censada, o sea, que se quedaron ciento y algo de personas que no se lograron empadronar, porque, óigame, algo muy importante en todo esto es que se hacen actividades presensales, es como los pre-test y los post-test, ¿verdad? Los pre es antes y los post es lo que es el resultado final. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿es importante estudiar geografía en la disciplina que tú estudias? Se lo pregunto como primer día de clase. Pero cuando ya finaliza el semestre, le hago la misma pregunta y las dos respuestas difieren una de la otra. Y eso es importante que ustedes como investigadores, docentes, qué sé yo, cuando dicen, bueno, ¿cuál ustedes creen que es el objetivo de esta asignatura? ¿Qué nivel de importancia tiene? Entonces ustedes allí, cuando finalizan, hacen la misma pregunta y ya van a ver comparaciones que difieren, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces ahí hay una serie de informaciones adornadas, hay números, ¿verdad? Hay comparaciones entre un tiempo y el otro tiempo, por eso yo le digo, la variable tiempo es imprescindible en todo marco de investigación, porque esto nos ayuda a nosotros a comparar efectivamente si hubo o no hubo cambios. Y aquí claramente decimos que la población indígena, dice aquí, se reconoce como indígena más para el censo del 23 que para el censo del 2010. Entonces ya después buscamos con esa información, bueno, ¿es que creció o no creció? Claro. O la identidad, ¿qué fue lo que creció? La identidad puede ser, ¿no? Pero estos datos nos ayudan a nosotros a ser más puntuales en el momento de la investigación. Lo mismo pues que la población afrodescendiente, ¿verdad? Porque inclusive la comunidad negra de Panamá decía que hay una caracterización de los negros panameños, que son afrodescendientes, ¿no? Que son chombo, ¿no? Que son esto, y hay una serie de categorías, pero bueno, que al final de la jornada, el INEC, tal como lo dice allí, publica, ¿verdad? Que es un 9.2% para el censo del 2010
pero para el censo del 2023 asciende a 31.7. Miren ustedes, eso es digno de admirar porque hay una identidad de un grupo étnico o de una población, ¿verdad? ¿Cómo se identifica? Eso es muy importante. Bueno, hasta aquí llega pues el tema que tiene que ver con con los datos espaciales, con todos los datos, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros pues a no solamente a mejorar la información de la investigación, sino también que nosotros veamos de manera efectiva, que esto tengamos, ¿verdad? Una información valiosa. Entonces, pedir excusas, ¿verdad? Que por motivos de enfermedad, la compañera que tenía que generar esta información, pues no está con nosotros, pero como digo yo, ¿no? Eh, siempre nosotros que estamos pues en el campo de la investigación, nos podemos estar preparados para afrontar cómo se originan, ¿verdad?, la búsqueda de la información. Ahora, si quisiéramos estar en el tema de la salud, nos vamos, ¿verdad?, a la información que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censo con el tema de salud con respecto a lo que genera el mismo Ministerio de Salud. Y van a ver que van a existir aproximaciones, porque les reiteraba o les decía al inicio, perdón, que hay un margen de error en la captura de los datos y los estadísticos, que es lo que más especialistas tiene el instituto, ¿verdad? Todo ello en alguna manera ya hay estadísticos, economistas, matemáticos, físicos, demógrafos, ¿verdad? Ellos cada uno, muestristas, eh, eh, ellos tienen pues esa fortaleza de brindarnos a nosotros el mejor de los datos, mayor efectividad de los datos. Muchas gracias, compañeros. No sé la compañera Idiquel, si ya está preparado eh, el profesor Octavio, que le tocaba pues discernir seguidamente pues de mi persona, va a pasar, creo que para el día jueves, la conferencia de él, que tiene que ver con turismo y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Tuvo un percance personal y pues para el día jueves va a atender la ponencia. Entonces el orden de los factores aquí no altera el producto, lo importante es conocer su experiencia, ¿no? De sus aplicaciones en el campo de la investigación de lo que es el turismo. Es muy, muy lindo eso, ¿eh? De compartirlo. No sé si tomamos un receso de unos 5 o 10 minutos, no sé, usted diga, licenciada Ediquel, Sí, y como luego no, pues tenemos, podemos, tomamos un receso, son las 9:55. Estamos de vuelta a las 10:05. perfecto, que entonces se presenta el profesor Ignacio Rodríguez, economista, doctor en ciencias sociales, y lo escucharemos, ¿verdad?, en su disertación. Perfecto. ¿El profesor Gracias. Ignacio se encuentra en sala? Bueno, él estaba pidiendo hace un rato, me escribió y estaba pidiendo cortesía de sala. A Sí, ver. aquí estoy, aquí estoy. Buenos días a Ah, él está allí. todas. Cómo no, profesor. Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Excelente, gracias. Gracias.
ese programa, esa investigación en función de lo que aspira, o de lo que aspiramos desde nuestra disciplina general. ¿En qué nivel le vamos a colaborar en esta investigación? Hay un economista, hay un ambientalista y hay un sociólogo. Bien, vamos a ver, desde cada una de nuestras disciplinas, qué nivel de colaboración vamos a tener en esta investigación. Lo que nos va a permitir entonces acceder o darle un nuevo significado No toques nada ahí. bien. ¿Qué hiciste? En la siguiente transparencia, Espérate. entonces, este método interdisciplinario nos permite comprender los imaginarios, imaginarios ocultos o efectivos y los sociales o intersubjetivos. Vivo en el marco de una cultura con el apoyo de un discurso. Ayer hablamos del estado del arte, el estado del marco teórico. Es decir, hay una serie de aspectos a abordar. Entonces, ese discurso, ¿verdad?, codificado nos permite entonces la disciplina a fin de generar nuevas simbolizaciones. Fíjense que cuando hablamos de generar nuevas simbolizaciones, eh, manteniendo el ejemplo que hemos señalado, ¿verdad?, desde el punto de vista de la economía, el ambiente y la sociología, se van a generar nuevas simbologías que nos va a permitir entonces hacer esos aportes de la perspectiva interdisciplinar a analizar un objeto que es el que nos mantiene realizando un trabajo de manera colaborativa, nos mantiene compartiendo conocimiento, nos mantiene compartiendo métodos, técnicas e instrumentos utilizados para ya no solo, digo, ya no de forma aislada en una sola disciplina, sino de forma, reitero, colaborativa para generar entonces codificación o simbolización. Entonces, en resumen, la investigación interdisciplinaria es fundamentalmente colaboración. Salir de ese esquema, yo diría individualista, en el que nos hemos formado y decimos, bueno, yo soy economista, mis estudios, mis investigaciones van orientadas hacia las investigaciones de mercado, hacia políticas económicas, y allí no me importa, no me interesa más nada. Me interesa saber cuál es el comportamiento que tuvo el mercado y hacer prospección, ¿verdad?, en base a estos estudios. Pero se me olvida que en ese mercado hay una cantidad de factores que están interactuando y que merece tomar en cuenta para saber entonces qué tan acertada va a ser esa prospección que hay que hacer en mis estudios. Fíjense que en el mercado están interactuando personas, en el mercado están interactuando factores coyunturales, en el mercado están interactuando culturas distintas, en el mercado están actuando visiones distintas. Entonces, no me es posible decir como economista, me interesan los números, nada más los números para poder estudiar qué fue el comportamiento del mercado y cómo espero que se dé. Entonces, en síntesis, punto de vista, pues es el aporte que hace la investigación interdisciplinaria, que es la tendencia hoy día de la investigación. Las investigaciones hoy día tienen esas dos, digamos, de entre las nuevas tendencias están ser interdisciplinario, estar orientado o dirigido hacia el estudio de las personas y considerando el entorno ambiental apoyado en lo que acabamos de escuchar de la profesora Mirna, en la tecnología y en la nueva información, en las nuevas inteligencias artificiales. Esa es la nueva tendencia y además, como estamos en estos momentos, cada quien en su espacio laboral o académico, estamos conectados. Bueno, esta es la nueva tendencia, ya no necesitamos ir a los congresos, necesitamos ir a gastar dineros en pasaje, en hospedaje, en alimentación, que cada uno desde nuestro punto de labores estamos conectados, estamos compartiendo conocimiento, estamos nutriéndonos de saberes de distintas áreas de conocimiento.
Esto es un elemento importante tomarlo en cuenta como aporte, digamos, de la interdisciplinariedad. Eso significa que la juventud o la formación que estamos haciendo hoy día con los chicos deben ir orientados hacia eso. Ya la departamentalización en esta materia se acabó, llegó a su fin. Hoy día se tiene que tener esa visión de integralidad, esa visión de interdisciplinariedad y esa visión de compartir en estos espacios que nos permite la tecnología y el avance de la tecnología en estos temas. Bien, dejando este primer aspecto, entonces pasamos al segundo punto, que es las investigaciones humanísticas y económicas. Aquí yo he puesto esto para tenerlo de referencia, hacer un aporte para la publicación ayer que se va a hacer, pero realmente ya todos conocemos los enfoques de investigación, las investigaciones cualitativas, eh, que es la que yo he estado utilizando, que genera un debate abierto y conversacionales entre investigadores y entre las personas o la sociedad o en la muestra o lo que se está investigando. No, no estamos trabajando con datos, estamos trabajando con personas. Desde allí entonces vamos a generar, como vamos a ver más adelante, los tipos de información. Bueno, y ahí le menciono cuáles son los tipos de investigaciones cualitativas, solamente para recordar pues que tenemos la etnográfica, los grupos focales y otro tipo de los casos de estudio. Luego el siguiente, por favor. En este tipo de investigación, los participantes no salen del contexto del tema o de su comunidad o de su área de convivencia, ¿no? Entonces la información se obtiene de primera mano, como decir, propios en ese proceso de investigación. Entonces los investigadores suelen entonces depender de múltiples métodos para recopilar datos cualitativos de problemas complejos. Aquí estamos tratando esto es lo que tratábamos de señalar cuando conversamos sobre la diversidad de factores que están interactuando. Es una situación compleja, es un complejo. Entonces no podemos investigar una sola parte o un solo aspecto y el resto queda desatendido. Entonces aquí la importancia de esto es la recopilación de datos cualitativos de problemas complejos. Muy importante. Luego viene la que más conocemos y que en algún momento nos decían, bueno, es la investigación, el método exclusivo de la ciencia pura y qué sé yo, ¿verdad? El método, la investigación cuantitativa. Vamos a la siguiente transparencia. La investigación cuantitativa, a ver, por favor. Ajá, gracias. Pudieras abrir disculpa, abrir la copita para que para que agrande. Gracias. Cliquea la copita y se agranda. No veo la copia. Está en la parte Bueno. inferior, abajo de la diapositiva, ahí como una copita ahí. No la veo. Compartir Bueno. pantalla, Profesor, profesor. Sí, es en disculpen, la parte, profesor, perdone, disculpe, es en el PowerPoint, en la parte inferior. Sí, profesora, Inferior disculpe. derecha, es un cuadrito que semeja la pantalla. Yo tengo es un PDF que le estoy ayudando al compañero porque tiene dificultades allá donde él está, en el recinto donde está. Oh, ok, Pero listo. la voy a agrandar un poquito. Gracias. Gracias, Está profesora. bien. Gracias. Estamos en la cuantitativa. A ver, más adelante. La investigación cuantitativa. Bueno, aquí es lo que acabamos de escuchar de la profesora Mirna.
su fuente es fundamentalmente extremadamente informativa, ¿verdad? Ya están elaboradas, se trabaja con datos, en la siguiente transparencia. Entonces las investigaciones, también tenemos en la investigación de tipo primario, que es la que desarrollamos los investigadores. Con la realización misma de la investigación, se define los objetivos, las preguntas, si se quiere aplicar las encuestas, pues se aplican las encuestas, pero en este tipo de investigaciones siempre se trabaja con informaciones fuentes. Siguiente, por favor. Aquí estamos. Aquí, como ya le he dicho, ya las informaciones están, aquí están las fuentes, ¿ves? Todas distintas fuentes que ya conocemos, y una de esas, de las más importantes, para efectos tanto del economista como del sociólogo, los datos estadísticos, los censos, a ver el comportamiento del mercado, cuántas personas, cuántos se incrementaron, cuánto es la población de los últimos 10 años, los últimos 20 años, cuál va a ser el comportamiento, el posible comportamiento del mercado. Esto va a depender de la producción, cómo está la mano de obra, cuál es el capital humano, cómo está preparado. Es decir, hay una serie de factores que ya podemos entonces analizar, tomar los datos, tomar las datas y analizarlo y ver entonces, trabajar con esas fuentes que ya están disponibles. Y eso pues se hace, como muy bien lo ha presentado, reitero, la profesora, con las distintas ilustraciones, los distintos, los especialistas en marketing lo hacen a disposición de los investigadores que requerimos complementar la investigación de campo con datos fuentes, como el censo del INEC. Continuamos. Bien, y ahora vamos entonces, en base a esto que hemos dicho, ¿cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos distintos trabajos que hemos realizado? Eh, Esta experiencia lo hemos tenido aquí en Panamá, como también en poblaciones indígenas del Ecuador, poblaciones indígenas de Guatemala y de Bolivia. ¿Qué pretendemos lograr con las investigaciones en el campo de los territorios indígenas? Lo primero que debemos entender o debemos tener en cuenta es que cuando nos trasladamos como investigador a poblaciones indígenas, estamos en medio de dos culturas distintas. La cultura occidental, en la cual nos hemos formado, y la cultura indígena, del cual, afortunadamente, en el caso mío, entonces yo tengo esa doble rol, digamos, de conocer desde el mundo occidental la situación de mi pueblo o de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa investigar? ¿O cómo voy a investigar esto? Yo quiero conocer, sistematizar conocimientos, experiencias, identidades que se han ido transmitiendo oralmente, que tienen su importancia y tienen su vigencia. Pero ahora yo quiero validar esto con un método que ha sido utilizado en las academias, en los centros. Entonces yo tengo que buscar el método más acorde o más adecuado para incursionar en este trabajo y que sin que los sujetos se sientan agredidos. Entonces, para eso siempre utilizamos el método de investigación participativo o el método de investigación-acción. Ayer escuchamos hablar de el método de investigación participativa. Entonces, esto nos permite conocer iniciar un proceso de conocimiento de la cosmovisión, la cosmogonía indígena. ¿Y eso qué es? Bueno, la forma de concebirse a sí mismo y concebir el mundo y de relacionarse con el entorno natural. La espiritualidad. Muchos se dice que
la religiosidad no llegó a los pueblos indígenas con la llegada de Cristóbal Colón, porque ya existía un concepto de espiritualidad y existe y está vigente. Bueno, tenemos que investigar eso. La identidad de los pueblos, los sistemas de valores, las dinámicas comunitarias, los sistemas de valores, el lenguaje simbólico y los sistemas adaptativos locales. El sistema adaptativo local, ¿por qué? Porque la comunidad ha estado constantemente, ha sido intervenido por otras culturas. Entonces, se ha generado un nuevo sistema de adaptación. Y ese sistema entonces genera, por un lado, adaptarme a la dinámica occidental sin perder mis identidades y mis costumbres y mis tradiciones. Entonces, eso ha generado ese sistema adaptativo local para los pueblos indígenas. Y necesitamos saber entonces desde el mundo, desde las investigaciones humanísticas y las económicas, cómo se interrelacionan. Podemos investigar el lenguaje y decir, bueno, ya tengo mi tesis de grado en lingüística en Google, e ignorar la realidad económica, e ignorar la realidad productiva, e ignorar la realidad social, ignorar el capital social del que se habla hoy día en las comunidades indígenas. ¿Es posible eso hoy día con este enfoque que decíamos de la interdisciplinariedad, del análisis integral? ¿Cuál es la ventaja de la investigación interdisciplinaria? Es fundamental en esto para los nuevos investigadores, tener ese enfoque. Y hay algunas investigaciones que podemos decir, bueno, yo solo voy a analizar este aspecto y tal vez en las ciencias puras eso sí es posible, pero en las ciencias sociales no. Los investigadores en ciencias sociales no podemos, desde mi punto de vista, investigar un aspecto e ignorar el resto de los aspectos que está asociado a eso que estamos investigando. Porque entonces estamos teniendo y eso es lo que nos han formado, y así nos formaron, tener una mirada de un solo aspecto. Y lo más triste o lo más lamentable de todo eso, que desde esa mirada de un solo aspecto, generalizamos. Entonces, no es concluyente nuestra investigación. Es apenas una reflexión sobre un aspecto que nos interesa o nos llamó la atención y lo estamos abordando. El sujeto, las personas no se pueden, en mi punto de vista, reitero, abordar de esa manera. Entonces, aquí es fundamental el método interdisciplinario, el método que estudia la integralidad de. Entonces, esto nos lleva a actuar y tener una visión allá de la parte exclusivamente académica. La academia nos da herramientas para analizar y estudiar. Seguimos, vamos a avanzar. Siguiente, por favor. Tienen los micrófonos abiertos, deben cerrar. Por favor, cierren los micrófonos. La siguiente transparencia, por favor. Bien. Bueno, aquí, ¿por qué entonces, qué nos permite estas investigaciones o el abordaje que estamos señalando? Nos ayuda claro, a sensibilizar y a rescatar y a socializar aspectos de la diversidad cultural, ¿no? De los pueblos indígenas, que es válido no solo para los líderes locales, sino también para nosotros los profesionales, los investigadores que estamos llevando adelante distintos proyectos de investigación. Para entonces generar, construir, como decimos allí, una sociedad más justa. El siguiente. Bueno, ya hemos dicho que la investigación y acción cerca los distintos actores de los movimientos sociales frente al hecho de desarrollar metodologías más afines a la realidad local. Es decir, la realidad local
lo vamos a poder comprender mejor y nos insertamos en la dinámica social. Y a mí yo trabajo mucho el tema de, y me gusta trabajar mucho el tema de la observación participante, la metodología de la observación participante, que es una riqueza tanto en técnicas e instrumentos que nos permite vivir, interactuar, conocer sobre el terreno, como diríamos, el aspecto que nos interesa investigar y no eh, tomar conclusiones o generar conclusiones a priori. Es decir, no es que ellos se comportan así por esto, esto y esto. O ellos hacen esto por esto, esto y esto. O ellos no hacen esto por esto. Sino es que todo eso tiene una explicación. Todo esto tiene una explicación. Una situación que yo siempre converso con los estudiantes y sobre todo los estudiantes de maestría, que le dice, bueno, ¿y por qué? A ver, lo primero que decimos, hagan una fila india. ¿Y por qué dicen esa fila india? Porque en el campo la gente camina uno detrás del otro. No puede caminar de otra manera. Allá no hay una calle, no había calle. Entonces caminan uno. ¿Y por qué caminan uno detrás del otro? Y cuando venía a la ciudad, no camine detrás de mí, camine al lado. Está esquematizado, está mentalizado una situación que no entendemos, pero es por qué tú caminas detrás de mí, camina al lado mío. Entonces, y eso les pasó con los educadores, han estado conviviendo en ese tema. Entonces, no es llegar a conclusiones. Ellos caminan así o nosotros caminamos así. Ya aquí hay varios participantes del campo, seguro, caminan así porque es una trocha y en una trocha usted no puede caminar al lado del otro. Pero entiendan eso, entendamos eso. ¿Verdad? Entonces no lo veamos como algo que incomprensible para las personas, para la sociedad. Solamente a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, no llegar a conclusiones antes de conocer la realidad o concluir con la realidad o investigar el comportamiento de la persona. La investigación, acción, entonces, bueno, el siguiente, ¿por dónde vamos? Ok. Bueno, aquí hay tres elementos que nos hacen importantes o fundamentales tomar en cuenta por qué el comportamiento de los indígenas de una u otra manera o de otra forma. Y uno de lo importante es los factores de base histórico-territorial. Para el indígena, una investigación con la que hemos conversado con la profesora Mirna, hacer estudios socioespacial sin tomar en cuenta la dinámica de las personas, eh, para el indígena eso es muy difícil, porque para el indígena la tierra es vida, la tierra le da lo que necesita. La tierra para el indígena no es una mercancía más, como lo vemos nosotros desde el punto de vista económico. Hay personas que consiguen un lote hoy y ya mañana lo pone a la venta y bueno, puede ser. Pero para el indígena eso no. En la identidad cultural, uno de los elementos fundamentales de la identidad cultural es la lengua. Hoy día hay un debate fuerte de la importancia de enseñar las lenguas indígenas en los centros educativos. A pesar de que hay una cantidad de leyes, ¿verdad? No se logra iniciar procesos sistemáticos, planificados y organizados de enseñar las lenguas indígenas en las escuelas. Pero cada vez estamos más conscientes de que al perder la identidad cultural y dentro de eso la lingüística, desaparece el pueblo y eso es lo que la UNESCO ha estado señalando a lo largo de esta última década, la importancia de que los gobiernos diseñen políticas eh, de enseñanza de las lenguas maternas o las lenguas indígenas en los centros. En los factores intrasociales, bueno, se trata de las prácticas de vida socioeconómica derivadas de los anteriores factores mencionados. Entonces, importante estos tres factores
que no deben descuidarse en una investigación, ya sea, bueno, debe ser interdisciplinario, una investigación humanística, económica, utilizando este método de el método cualitativo de investigación, cuantitativo y cualitativo de investigación, para poder entender esa realidad. Hoy día tampoco ya se ve, y esta es otra de las tendencias de las investigaciones, o de los métodos de las investigaciones, y es el enfoque mixto, o el enfoque comparado de la investigación. El enfoque mixto va tomando posición en las investigaciones, y entonces es importante saber qué tanto va a ser mi investigación cualitativa y qué tanto va a ser mi investigación cuantitativa. Yo no puedo presentar un cuadro sin tener una narrativa que explique ese cuadro, ¿verdad? Yo no puedo tener un texto sin que sea fundamentado con datos. Entonces, no hay, para mí, por la experiencia que lleva en la investigación, no es eficiente, ¿no? Hoy día se habla mucho, Fernando, reitero, el método mixto comparado. Ya seguimos. Bueno, la metodología participativa ya pues, nos lleva a acercarnos a los paradigmas que hemos estado mencionando ya en los distintos momentos los investigadores, el paradigma holístico y la teoría de la complejidad toma posesión en estos esquemas, y tenemos entonces que estar preparados para poder dimensionar la importancia de nuestras investigaciones desde la perspectiva holística de la siguiente. Bueno, aquí no es más que la comparación o la presencia, digamos, de la metodología participativa, la investigativa, la dimensión investigativa y la dimensión pedagógica en este proceso. Nosotros, desde ahora que estamos en la formación de los jóvenes, de los futuros investigadores, no orientamos, no le damos las debidas orientaciones en este tipo de metodología de investigación instarlo a hacer investigaciones. Entonces, la dimensión pedagógica de formación está fallando en la formación. Creo que tenemos que ir en esa línea, ¿no? Siguiente. Bueno, ya entonces para concluir, aquí le he puesto estos 3 puntos, digamos, a manera de conclusiones, pero solamente es una idea. Y decimos que las investigaciones cualitativas facilitan la realización de investigaciones interdisciplinarias. El método cualitativo, con sus distintos tipos. En segundo lugar, permiten obtener una visión integral del fenómeno de estudio. Claro, hemos dicho que no se puede analizar un solo detalle, un solo aspecto sin tomar en cuenta los otros aspectos colectivos. Y finalmente, la cualitativa, la investigación cualitativa permite la participación de diversos actores, además del investigador, en la realización de la investigación. La comunidad se siente muy interesada y comprende su situación en la medida que le demos participación en el desarrollo de la investigación. Pero no solo eso, si la investigación es para generar un cambio en su vivencia social, en su realidad social, entonces al momento de implementar esos resultados de las investigaciones, van a estar más empoderados de poder llevar adelante esos resultados que se ha obtenido de la investigación. De manera que esto pues, en conclusión, las investigaciones interdisciplinarias tienen esas nuevas modalidades, y esperamos pues haber podido llamarlo, animarlo a llevar adelante investigaciones interdisciplinarias en los futuros. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Ignacio, doctor Ignacio. Magnífica, siempre voy a lograr
de tomar una comunidad de alguna de las etnias para poder hacer una investigación. Y de hecho, pues por aquí hay un estudiante de pregrado que justamente está hablando o está investigando, ¿verdad?, sobre las migraciones de un grupo étnico, ¿verdad?, aquí en la ciudad, y no viendo el fenómeno de aculturación, sino de otros tipos de tendencias, y creo que con esta ponencia ella va a tener más luces, ¿verdad?, para poder generar la información que se requiere, ¿ve?, en términos interdisciplinarios. Fantástico, fantástico. De nuestra parte, de la dirección de posgrado, muchísimas gracias, doctor Ignacio, siempre dándonos estos mensajes acertados a la realidad nuestra, que es lo importante, ¿no? Sí, así es. No sé, Irikel, si usted tiene que señalar algo. Lamentablemente, pues hoy, por la incertidumbre, quiero adelantarme, ¿no?, por la incertidumbre que tenemos de que van a salir a la calle los estudiantes, que esto, pues tomamos la decisión de hacerlo pues bajo el esquema virtual, de tal manera que mañana esperemos pues que todas las personas invitadas pues tengan la oportunidad de compartir, ¿verdad?, investigaciones de este tipo. Bueno, por otra parte, quiero informarles que esto le estamos dando a conocer más que nada un pequeño taller sobre este curso o este seminario, más que nada. Recordemos que el último día tenemos la presencia internacional del Instituto Tecnológico de Antioquia, donde pues ellos van a presentar sus investigaciones de tal manera que no pierden, ¿verdad?, esa perspectiva que se tiene en el proceso de investigación, sobre todo en asuntos o temas de estudio o ciencias sociales. Por otra parte, fundamental, ¿verdad? Fundamental que nosotros pues hagamos un pequeño taller, se lo vamos a proporcionar en el transcurso de la tarde para que ustedes lo vayan llenando y en la medida de sus posibilidades, el día viernes ya pues se entregue. Eso le va a dar fe de su participación a este seminario y bueno, tendrían un esquema de trabajo, un taller o una actividad, o pueden mejorar, ¿verdad? Acá nada más estamos tratando de cumplir con el hecho de que qué tenemos que investigar, qué temas debemos investigar y sobre la base, ¿verdad?, qué cosas existen, qué bibliografía o qué referencias existen para entonces tomar el tema ya pues en serio y no hacer ningún tipo de especulaciones, ni plagios, ni nada, sino que estamos aportando, ¿verdad?, sobre la base de lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, no sé, la compañera Irikel, porque las dos personas pues que estaban eh, para hoy, pues una va a responder el día jueves porque tuvo una urgencia médica y la otra pues todavía sigue enferma. Está difícil que ojalá se recupere aquí al viernes para ver si nos puede colaborar con el trabajo pues que ella ha tenido. Así que bueno, no sé, compañera Sí, Idikel, bueno, o estoy con alguna la compañera pregunta. Iquiel aquí. Ah, listo. Estamos resolviendo un asunto también de otra actividad. Bueno, me presento, soy el profesor Edgardo, también colaboro con los programas de educación continua para dar seguimiento a lo que comentó la doctora Mirna. Esa actividad se enviaría a los correos electrónicos con los cuales ustedes se inscribieron, preferiblemente a la base de datos de los que esto es como más técnico, a los que han pagado el seminario, a los que han hecho el registro del formulario. Quien pagó y no haya hecho el registro de ese formulario no estará en esa base de datos. Por lo tanto, les solicitamos que por favor completen ese formulario. Si ya lo llenaron, no tienen que volver a llenarlo. Y bueno, aprovechar esta coyuntura donde ha habido, digamos, una extensión del tiempo del seminario, aprovechar para que tomen apuntes de lo que se ha expuesto y así ir avanzando la actividad final, ¿no? Ya ahí como escribiendo eso de
del objetivo, el tema, el problema, como que ya tenga escrito. Si avanza usted en algo y se ve el tiempo aprovechado, por supuesto. Sin más, agradecemos a los expositores que han estado con nosotros y usted, profesora Mirna, también por esa noble gestión que hace en la formación académica de la Facultad de Humanidades y esperamos el día de mañana continuar con el programa. Recordemos que vamos a iniciar a las 8:30. Asumo que es con el mismo número de usuario y el número que ustedes mandaron en los correos electrónicos. Pregunto. Así es, así Listo. es, así es. Muy bien. Se mantiene el mismo enlace para toda la semana, es el mismo. El programa se manda en formato PDF también por correo electrónico. Igualmente nos pueden escribir el correo electrónico. Estamos pendientes siempre. Muchas gracias, profesor. Bien. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por la atención brindada. Y bueno, esperemos la actividad, el taller que vamos a enviar en el transcurso de la tarde. Y entonces, porque de todas formas tenemos que verlo, ¿no? Y analizarlo y si realmente cumple con el objetivo del taller, que es lo más importante también. Así que bueno, ante todo, gracias a la oficina, ¿verdad? A todos los colaboradores de extensión por siempre brindarnos el apoyo.